Señoras, señores, autoridades, en nombre de Nueva Economía Forum les doy la bienvenida a la tribuna Andalucía del Forum Europa, que organiza con la colaboración de Vodafone y del Grupo Santander. Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención del director general de la RTVA, don Pablo Carrasco, al que va a presentar el director de informativos de Televisión Española, don Francisco Llorente Campos. La tribuna es suya. Buenos días, señoras y señores, autoridades. Conocí a Pablo Carrasco hace 5 años, cuando en marzo de 2005 llegó a Televisión Española. Tanto él como yo formamos parte del equipo de dirección de RTV, yo en informativos, él en los programas y las programaciones. Compartimos allí 2 años y medio, duros, tensos, apasionantes y muy complicados. Vivimos en primera línea una etapa liderada por Carmen Cafarel, en la que se inició el proceso, una etapa en la que se pusieron las bases y se sentó un proceso que hizo una gigantesca transformación de Radio Televisión Española, de aquel ente lleno de problemas a una corporación cada vez más moderna, eficaz e independiente, al servicio solo de los ciudadanos. Yo llevaba toda la vida en esa casa, en los informativos, y él venía de formar parte del equipo que había elevado el liderazgo de audiencia a la televisión pública andaluza, a Canal Sur. RTV en aquellos momentos estaba en la situación contraria. La 1, su primer canal, había bajado al 3er puesto y la llegada de Pablo ayudó a darle la vuelta a esa tendencia. Lo ideal en una presentación de este tipo es decir que desde que llegó tuvimos una sintonía total y que trabajamos codo con codo y así se solucionaron todos los problemas rápidamente, pero eso no es así, la verdad nunca es blanca ni negra. La situación era muy compleja, los milagros no existen. Y la relación entre un director de informativos y el responsable de la parrilla siempre está llena de desencuentros, pero de problemas, de diferencias, y nosotros, obviamente, no íbamos a ser la excepción a esta realidad. Discutimos y peleamos mucho, con vehemencia y con pasión y con convicción, porque los dos defendíamos nuestras áreas. Pero siempre nos respetamos, convencidos de que los dos trabajábamos buscando lo mejor para RTV. En ese momento de peleas, descubrimos, seguramente sin querer, quizá poco a poco, que de esa pelea, de esa suma de informativos y programas, es donde se alimenta una empresa de comunicación como Radio Televisión Española, una empresa de comunicación. Se sumaba y se multiplicaba, y juntos en aquella pelea ayudamos a crecer. Los dos crecimos también en años, éramos más jóvenes en aquel comité de dirección, yo perdí el pelo, él empezó a tener canas, son estas cosas que pasan. Estoy seguro que en esos 2 años y medio en Televisión Española te han venido muy bien, como un máster de formación intensivo para el trabajo bajo presión y en máxima exigencia, una experiencia que seguro te está siendo ahora de gran utilidad. Así nos conocimos Pablo y yo, pero antes Pablo había hecho muchas cosas, y lo primero que hizo, como todos, fue nacer, y lo hizo en Ronda, pero vivió y mucho en Sevilla, por eso es sevillano y malagueño a la vez. De su biografía, contaros que se licenció en Psicología y realizó un máster en Economía y Dirección de Empresa. Pero sobre todo, lo que resume su trayectoria es que es un hombre de televisión, de parrillas, de audiencias, de programas. Es de Radio Televisión de Andalucía desde sus inicios, 21 años ya. Y entre medias, en Televisión Española y en ZZJ a su vuelta. Pablo Carrasco, como sabéis, es el primer director general de Radio Televisión Andalucía elegido por el Parlamento andaluz. Y a él le toca lidiar ahora con otro cambio de modelo, con la nueva ley de RTVA y la Carta del Servicio Público. Y ha ido afrontando los retos con los que se ha comprometido y cumpliendo la austeridad en el gasto público que en estos tiempos aún más nos exige la sociedad a los responsables públicos, la eficacia, eficiencia de una gestión que cada vez debe ser más transparente, cada vez lo es, y el pluralismo y la neutralidad informativa que debe ser nuestra razón de ser. Los que trabajamos en las empresas públicas de comunicación estamos condenados a que nuestra tarea se mida con lupa. Por eso sé que una de las cosas que te obsesiona, Pablo, es defender este modelo público de televisión como garantía de democracia,
como igualdad de acceso, de pluralismo, de independencia. Y por eso sé que desde el principio has pretendido evitar que se use a Radio Televisión Andalucía como un arma de pelea política, y por eso sé que siempre has querido que se vele por la defensa de su utilidad pública. Pero claro, hacer una radiotelevisión pública, lo sabemos, cuesta dinero. Y ahora que todo el dinero destinado al sector público se pone en cuestión, al director general de la Radiotelevisión de Andalucía le toca no solo lidiar con los recortes, sino reivindicar que hay que fijar un marco financiero estable para garantizar la labor social de los medios públicos. En fin, como creo que es más importante lo que él diga, que al fin y al cabo es lo que han venido a escuchar, les dejo ya con Pablo Carrasco. Muchas gracias. Miembros del Gobierno, representantes de partidos políticos, representantes del ámbito empresarial, amigas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer al Foro Nueva Economía la invitación de compartir con ustedes este desayuno, a los patrocinadores Vodafone y Banco de Santander y, por supuesto, a todos ustedes por dedicar parte de su tiempo a compartir conmigo las reflexiones que hoy les voy a hacer. Especialmente tengo que agradecerte a ti, Fran, que hayas venido. Sabes que me hacía ilusión. Fran, aparte, yo creo que casi todos lo conocemos, aparte de ser un magnífico periodista, dirige un equipo técnico y humano impresionante en Televisión Española y es sin ninguna duda uno de los artífices del gran éxito de Televisión Española y de haberle dado la vuelta a aquella casa. Así que, de verdad, Fran, muchísimas gracias. También quería que quien me presentara no fuera alguien que solo hablara bien de mí, que contara alguna diferencia, y sabía que tú lo ibas a hacer porque los dos defendíamos nuestra parcela con mucho interés y con mucha pasión. Hace ahora un año que en una conferencia de este estilo, en el Foro Antares, me invitaron y cuando me planteé de qué tema tenía que hablar, barajé muchas alternativas. Por un lado pensé en hablar de los 20 años de historia que acababa de cumplir la RTVA. También pensé hablar del apagón analógico y la fragmentación, de la crisis y cómo estaba afectando al sector audiovisual, del pluralismo en la televisión pública, de la necesidad de la existencia de la televisión pública y algún tema que otro más. Después de muchas vueltas pensé que iba a hablar de todo y que tenía que hablar de todo. Todavía recuerdo cómo alguno que estaba presente en aquella conferencia después me dijo que sintió pánico cuando vio que iba a hablar de tantas cosas porque podía enrollarme más de la cuenta y la verdad que me alargué. Hoy, o hace un mes cuando me invitaron a venir hoy y pensé en qué debía de hablar, en cuál debía ser el tema, tuve un deseo y dije, hablaré de cualquier cosa menos de defender la televisión pública, porque reconozco que me daba un poco de pereza. Ya está bien que siempre que un representante de una televisión pública tiene un micrófono, dedique su tiempo a defender la televisión pública, porque eso, entre otras cosas, parece demostrar que es necesario defender a la televisión pública, a los medios públicos. Pero la verdad que tengo que reconocer que mi deseo no se va a cumplir, no voy a poder cumplirlo, voy a defender a la televisión pública. Y casi todo el tiempo que hoy voy a hablar, que será alrededor de media hora, lo voy a dedicar a eso. Creo que además en este momento es imprescindible y por responsabilidad, por representar a una empresa con más de 1.600 trabajadores, que considero que es muy importante, creo que es mi obligación y que el director general de la RTVA tiene pocas cosas mejores que hacer que defender a la radio o televisión pública, en mi caso, de Andalucía. Y voy a empezar pidiéndoles un favor. Me gustaría que durante el tiempo, esta media hora, que creo que va a durar la intervención, intentaran quitarse de la cabeza los prejuicios que tengan sobre los medios públicos. Después, en el turno de preguntas, seguro que afloran de nuevo todos estos prejuicios y me pueden interrogar sobre todo lo que quieran, pero me encantaría que borraran de su mente todo eso que todos hemos leído en los periódicos, que normalmente son críticas feroces, que las televisiones públicas despilfarramos, que somos un pozo sin fondo
que somos herramientas de manipulación política, que regalamos el dinero a productoras amigas, etcétera, etcétera, etcétera. Me encantaría que durante media hora todo eso desapareciera de su cabeza. Y ahora, sin prejuicios ninguno, pensemos en qué es la televisión pública. Un operador público como es la RTVA. No es más que un generador de contenidos y distribuidor de los mismos, con una salvedad respecto a otros operadores que hacen lo mismo, y es que nosotros tenemos establecidos una serie de compromisos y de obligaciones que vienen marcados en la Ley 18/2007 y en la Carta del Servicio Público que aprobó el Parlamento el pasado 15 de septiembre, que, como digo, nos obliga a que estos contenidos que generamos y distribuimos tengan unas características. Estamos obligados a atender a grupos mayoritarios y minoritarios, a ser vehículo transmisor y propiciador de cultura. Nuestros contenidos tienen que contribuir a la plena igualdad entre mujeres y hombres, a la erradicación de la violencia de género, a la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, a la atención de las personas en situación de dependencia. Tienen que contribuir nuestros contenidos a la inclusión social, económica, laboral y cultural de las personas inmigrantes, a la promoción de la salud en todos los ámbitos. Tenemos que atender especialmente a la infancia, a la juventud, a las personas mayores y a las poblaciones vulnerables. También a las personas en riesgo de exclusión social y expuestos a situaciones de desigualdad. Tenemos que informar atendiendo a los principios de pluralidad, rigor, profesionalidad, calidad, veracidad, neutralidad, independencia, imparcialidad y objetividad informativa, fomentando el debate democrático y libre contraste de opiniones. Tenemos que ser el motor de la industria audiovisual de Andalucía. Estoy seguro, también nuestros contenidos, tienen que contribuir a cohesionar Andalucía, una comunidad que, como saben, está formada por 8 provincias y más de 8 millones de habitantes. Estoy seguro de que esto suena bien y que a lo mejor es un poco largo lo que he dicho, pero nuestras obligaciones, que vienen recogidas en la Carta del Servicio Público, son mucho más extensas. Y les decía que seguro que suena bien, y me imagino que casi todos pensaremos que es bueno para una sociedad que exista un instrumento que contribuya a todo esto. Estoy convencido de que todos los que deseamos que la sociedad evolucione libre y democráticamente pensamos que no solo es bueno que exista un instrumento de este tipo, sino que es imprescindible y estratégico. A partir de aquí creo que hay muchos debates que tienen sentido y que tiene sentido que comentemos, porque muchos pensarán: vale, ya ha justificado la existencia de una televisión pública, pero ¿cuánto nos cuesta o cuánto nos debe costar? Otros pensarán que todas estas obligaciones las podrían cumplir las televisiones privadas, o que es un canto de sirena lo que les he dicho, porque las televisiones públicas en España no cumplen con estos objetivos. Y de todo esto quiero que hablemos. ¿Cuánto cuesta la televisión pública? Pues dependerá de lo que queramos y de las obligaciones que le tengamos marcadas. En el mundo hay absolutamente de todo. Hay televisiones públicas como la BBC, que tienen un presupuesto de 4.100 millones de euros, 4.100 millones de libras, que son casi 5.000 millones de euros. También las hay que seguramente tendrán un presupuesto que no alcance ni el 1.000.000 de euros. En España, Radio Televisión Española tiene un presupuesto de 1.200 millones. Nosotros, para el próximo año, 232. La Corporación Catalana, 473 y ETV, 179. En estos presupuestos, como saben, tiene una influencia determinante el tamaño de la población y de la comunidad o el país, el número de provincias, la dispersión geográfica, etcétera. Estos mismos costes, saben que los responsables de las televisiones públicas muchas veces los traducimos a coste por ciudadano. En nuestro caso son 18,55 euros por persona residente en Andalucía para el próximo año, lo que es lo mismo traducido a coste mensual, 1,5 euros cada mes. ¿Y esto es mucho o es poco?
Yo creo que esa pregunta se debe responder desde diferentes ámbitos. Por un lado, los ciudadanos. La RTVA, como he dicho, nos va a costar a todos los andaluces el año próximo, según está previsto, 18,55 euros, que son 1,5 euros al mes. Y si esto es mucho o es poco, es una valoración que obviamente no me corresponde a mí, sino que es una valoración personal que cada uno debe hacer. Estoy convencido que hay mucha gente que piensa que es una barbaridad. Y también estoy convencido que hay otras muchas personas que estarían dispuestos a poner de su bolsillo una cantidad superior. Desde el punto de vista de la Administración, ¿es mucho o es poco? Tampoco soy yo quien debe responderlo. Pero si reflexionamos sobre la función que tienen los medios públicos para la sociedad, seguramente estaremos de acuerdo en que la Administración tiene que dedicar una parte importante de su presupuesto para conseguir estos objetivos. Estos objetivos que revierten en la sociedad con un retorno a veces intangible, pero a veces también tangible, y en ambos casos es muy importante. Hay un problema y es que muchas veces se piensa que el dinero que entra en la RTVA va a la basura o lo metemos en una trituradora o lo repartimos alegremente, que es un gasto que no reporta nada y obviamente no es así. Por cada euro que entra en la RTVA devuelve a la sociedad una cantidad superior. En el Reino Unido han cuantificado esta cantidad con un estudio y han comprobado que la BBC, por cada euro que ingresa o por cada libra que ingresa, revierte en la sociedad más del doble. Nosotros estamos ahora mismo en el proceso de cuantificar exactamente cuánto es en nuestro caso. Desde el punto de vista del operador, desde el punto de vista nuestro, ¿es mucho o es poco dinero? Realmente creo que esa no es la pregunta. La pregunta debe ser si es suficiente o no es suficiente el dinero que recibimos. Saben, porque ya lo he dicho y lo he dicho en el Parlamento, que para el próximo año la cantidad que vamos a recibir es insuficiente para cumplir con todas las obligaciones que tenemos y con la configuración empresarial que tenemos. La cantidad que recibiremos como subvención pública, sumada a lo que tenemos previsto conseguir por nuestra actividad comercial, nos dará una cantidad que nos va a costar trabajo poder cumplir con todas nuestras obligaciones y, por tanto, es probable que tengamos un déficit. Otro debate importante, desde mi punto de vista, es quién debe pagar la radio-televisión pública. Creo que si el tema anterior o los temas anteriores de los que hemos hablado eran importantes y controvertidos, este lo es más todavía. Es un tema difícil para un planteamiento de partida de creación de una empresa. Si se creara una empresa de comunicación pública ya sería difícil decidir cuál debe ser su financiación, pero para una empresa que ya existe, cambiar su modelo sí que es complicado. En nuestro caso, como saben, y lo acabo de decir, tenemos una financiación que proviene de dos fuentes, del ámbito público y del ámbito privado. En el caso de RTVE, como también estoy seguro que saben, se cambió el modelo hace poco y actualmente no emite publicidad. El Estado le va a aportar más de 500 millones de euros y el resto, lo que faltan, hasta los 1.200 que tienen de presupuesto, lo aportarán las cadenas privadas con un 3% de su facturación y las empresas de telecomunicaciones con el 0,9%. Entiendo perfectamente que una vez que se elimina la publicidad de Radio Televisión Española, se abra el debate de qué debe ocurrir con las televisiones autonómicas, con los operadores autonómicos. Entiendo perfectamente que este debate esté sobre la mesa. Y mi posición al respecto es muy simple. Para que se tome esa decisión, para que se elimine la publicidad de Radio Televisión andaluza o de cualquier autonómica, creo que hay que resolver tres cuestiones. La primera, ¿quién aporta a ese operador autonómico la cantidad que en la actualidad recibe de los anunciantes? No hay muchas alternativas. O proviene del ámbito público, cosa inimaginable en estos momentos, o proviene del ámbito privado, cosa inimaginable en estos momentos también, al menos desde mi punto de vista. Habría que resolver otra cuestión. Si se encuentra una fórmula, ¿sería una fórmula que resolvería el problema de forma sostenible o sería una fórmula que solo arreglaría
ese problema para un año o para 2 años. El ejemplo de Televisión Española, de Radio Televisión Española, pues seguramente nos pueda servir de guía. Mi opinión es que durará hasta que los afectados quieran, y me refiero como afectados a los que tienen, a las empresas que tienen que poner de su facturación una parte del dinero, o hasta que la legislación europea lo permita, que todavía existen bastantes dudas. Y hay una tercera cuestión que hay que resolver. ¿Dónde se anunciarán los anunciantes andaluces, las empresas andaluzas cuyo ámbito de negocio se circunscribe exclusivamente a nuestra comunidad? ¿Dónde se anunciarán? ¿Tendrán un medio de comunicación con la notoriedad que tiene Canal Sur? ¿Tendrán un medio donde un anunciante andaluz se anuncie entre el Corte Inglés y Coca-Cola y lo vean cientos de miles de espectadores? Pues ahora mismo la verdad es que esta respuesta es que no lo tendría. Ahora mismo no lo tendría. Sinceramente creo que el mejor modo de financiación en el contexto y en la coyuntura actual es el que está establecido. Ingresos privados para la actividad que no está considerada estrictamente servicio público y subvención pública para el servicio público que prestamos. Esta subvención tiene que estar recogida, como saben, en un contrato programa que hay que redactar y firmar y que, por tanto, delimitará perfectamente cuáles son nuestras obligaciones y qué dinero nos da la Administración para que las cumplamos. El planteamiento, desde mi punto de vista, es impecable y realista en la coyuntura actual. Otra cuestión, y volviendo a las obligaciones de las que les hablaba, es si estas obligaciones las pueden cumplir las televisiones privadas. Pues realmente poder pueden, pero ¿lo van a hacer? Mi respuesta es rotundamente no, no lo van a hacer. No lo van a hacer porque el objetivo de las televisiones privadas y el criterio que marca sus decisiones es solamente uno: aportar valor a sus accionistas. No entiendan esto como una crítica, porque hay cero crítica en estas palabras. Es la obligación de una empresa privada, aportar valor a sus accionistas, y es lo que hacen. Por tanto, decisiones que vayan encaminadas a llevar a cabo o a acometer proyectos que no son rentables económicamente, pues obviamente no lo van a hacer. Su obligación, los gestores de las televisiones privadas, su obligación es ganar dinero, que sus accionistas incrementen el valor de la compañía. Lo consiguen y muy bien. Les doy un dato: Telecinco hasta el mes de septiembre ha obtenido un beneficio de 174 millones de euros y Antena 3 62,6. Es su obligación y lo hacen estupendamente bien en ese sentido. Por tanto, no veo posible o no veo realista que las televisiones privadas lleven a cabo o cumplan con nuestras obligaciones. Y les pongo un ejemplo que comentaba el otro día en una entrevista. ¿Cuál es la estructura territorial de los operadores privados de televisión? Pues ahora mismo es prácticamente inexistente, y me refiero a la estructura territorial a nivel nacional. Todos han adelgazado extraordinariamente, y muchos de ellos incluso ha desaparecido. Para nosotros, sin embargo, nuestra estructura territorial es absolutamente imprescindible para llevar a cabo todas las obligaciones que tenemos. Les pongo un ejemplo también de la diferencia entre los privados y los públicos. A los privados les regula el mercado, como debe ser, y a los públicos nos regulan los representantes de la sociedad: el Parlamento, el Consejo de Administración, el Consejo Audiovisual, etcétera. Y hay un ejemplo que yo creo que refleja muy bien la diferencia entre uno y otro. A TV3, el Consejo Audiovisual de Andalucía le impuso una multa, no hace mucho, una multa de 90.000 euros, porque había emitido un domingo por la tarde la película Rocky IV. Seguramente Rocky IV no es la película más apropiada para emitir en un horario donde hay niños viendo la televisión, pero también estoy seguro de que es más apropiado que muchos contenidos que diariamente en muchas televisiones privadas, y no hay ninguna sanción, ninguna multa y poco reproche. Les quiero hablar ahora un poco de la coyuntura actual, porque toda esta reflexión teórica está bien, pero es cierto que estamos en un momento ahora mismo de clarísimas dificultades y transformación. Y en este momento tiene sentido que exista un operador público de televisión, de radio y de Internet. Pues bueno, vamos a ver brevemente
cuál es el momento en el que estamos y cómo es la situación. Eduardo García Matilla, que es un estudioso de los medios que muchos de ustedes seguro que conocen, describe la situación actual que estamos viviendo como la tormenta perfecta, por la unión de factores, de borrasca, de viento y de marejada que se ha unido y que hace especialmente difícil el momento para el sector televisivo. Por un lado, la crisis económica que hay en todos los sectores tiene una repercusión directa y evidente en la inversión publicitaria. Esta es la primera borrasca. La segunda, la multiplicación de la oferta. Saben ustedes de sobra, y seguro que lo viven en su casa con el mando a distancia, que la fragmentación en el consumo televisivo, que ya casi se llama más que fragmentación, atomización, es brutal. El número de canales que todos tenemos disponibles es enorme y esto se refleja con un dato que es muy simple. Hace no muchos meses, para ser líder, un programa tenía que superar con creces el 20%. Actualmente, y les pongo un ejemplo barriendo para casa, de hace pocos días, nosotros, con un programa de flamenco en prime time que hizo un 13,7%, tuvimos el programa de prime time con más cuota de mercado, con el 13,7%. Hace un año y medio el 13,7% era un fracaso absoluto y hoy en día con el 13,7% ha sido el más visto o hemos sido el más visto en el prime time de los lunes. Esta cuestión, esta fragmentación, genera dos dificultades que están clarísimamente relacionadas la una con la otra. La primera, que cada vez es más difícil que los telespectadores sepan que tú emites un contenido, que un operador emite un contenido. Aunque parezca una obviedad, es así. Es difícil que los espectadores sepan que existimos en cuanto a un contenido concreto. Una vez que saben que existe, hay otra dificultad, y es que lo recuerden, porque un día te ven y a los 3 días se le ha olvidado completamente. Y una vez que te recuerden, que ocurra el milagro de que te encuentren y que a la semana o a los 10 días te encuentren porque se han acordado de en qué cadena era, a qué hora se emitía y qué día se emitía. La maraña de canales y canalillos que tenemos dificulta enormemente esto. Y esto tiene una consecuencia que también es muy evidente, y es que los impactos publicitarios se han reducido enormemente y, por tanto, el número de espectadores que ven nuestros anuncios es menor y, por tanto, nuestros ingresos también son menores. La tercera borrasca que constituye esta tormenta perfecta de la que les hablo es la concentración de operadores. Han aparecido muchos nuevos, pero también hay otros que se están uniendo. Telecinco y 4 se han fusionado, o siendo más correctos, Telecinco ha absorbido a 4. Si se confirma también que Antena 3 y La Sexta se unen, habrá dos grandes grupos que dominarán claramente el mercado y esto tendrá unas consecuencias de economías de escala y de presión, tanto para la compra de contenido como para la venta de espacio publicitario, que seguramente nos dificulte la vida a todos, aunque también es verdad que a las autonómicas nos deja como una alternativa que también tiene sus ventajas. La tormenta es evidente que existe, pero desde mi punto de vista tampoco es tan perfecta como dice García Matilla. Hay una cuestión que la hace imperfecta, y es que a pesar de todo lo que se dice, de que la televisión ha muerto, que Internet es el futuro, la realidad es que cada día vemos más televisión. Año a año, 2009 frente a 2008, 2008 frente a 2007, y este año, en 2010, también va a ocurrir. Los andaluces y los españoles habremos dedicado más tiempo a ver la televisión que los años anteriores. Esa es una realidad que se repite año a año y que afecta incluso a los más jóvenes. Esa idea que se transmite mucho y que creo que cala, que los jóvenes ya no ven la tele, que solo se dedican a Internet, al iPod, al iPad y a todos los aparatitos, no es cierta. Dedicarán mucho tiempo a eso, pero no es a cambio de ver la televisión. Los jóvenes, los andaluces y los españoles, en 2010 también verán más televisión, más minutos de televisión que la que vieron el año pasado. Y en esta coyuntura, ¿tiene sentido la existencia de un operador como la RTVA? Pues estoy seguro que se imaginan mi opinión y no les voy a sorprender. Efectivamente sí. Creo que tiene sentido y que tiene más sentido que antes. Ni la crisis económica, ni la aparición de decenas de canales, ni el que haya más posibilidades tecnológicas de acceder a los contenidos, ni por supuesto el interés de algunos en que no emitamos publicidad, son motivos para que no exista o para debilitar un medio público como la RTVA. Porque la aparición de nuevos canales
y soportes no ha supuesto que ninguno de ellos cubra nuestras obligaciones. Ni lo ha hecho ni lo va a hacer. Y lo que tenemos que aprovechar es que el hecho de que tengamos más posibilidades de difundir nuestros contenidos por distintos soportes, lo veamos como un valor y lo veamos como una obligación para que la visión de Andalucía y Andalucía llegue a más lugares del mundo. Y lo voy a decir de otra manera. Si al principio de esta intervención hablaba de para qué sirve la RTVA, utilizando algunas de las cuestiones que aparecen en la Carta de Servicio Público, ahora voy a simplificar aún más lo que figura en esa carta. Nuestra obligación es vertebrar y cohesionar nuestra comunidad, atender a las minorías y a las mayorías, promoviendo la igualdad de oportunidades y derechos, contribuyendo también a preservar y difundir nuestro patrimonio cultural y haciendo que nuestros contenidos informen de forma plural. Y tenemos que conseguir, además, que todo esto difunda la mejor imagen de Andalucía y esté generado por productores andaluces. Creo que la coyuntura actual hace más necesario que nunca que sigamos cubriendo todas estas parcelas, porque si no, la oferta andaluza, ante esta oferta cada vez mayor, se puede perder. Pero es evidente que en los momentos de dificultades económicas hay que renunciar a cosas, es obvio. Lo hacemos todos en nuestras casas, en las empresas y, lógicamente, la administración pública también debe hacerlo. Pero también es obvio que hay que desprenderse solo de lo superfluo, de lo que no aporta lo suficiente. Y qué fácil es equivocarse y eliminar lo estratégico. Y si te ocurre eso, qué difícil dar marcha atrás y corregir ese error. Afortunadamente en Andalucía las fuerzas políticas, todas y por unanimidad en el Parlamento, han manifestado su apoyo, su interés y su deseo de que la RTVA sea un medio público, del carácter público de la RTVA. Y llegados a este punto, seguramente alguien pensará, pues el planteamiento no está mal, pero ¿cumple la RTVA con todas estas obligaciones de las que se hablan, que justifiquen que la sociedad destine ese dinero y ese esfuerzo? Pues seguramente algunos estén pensando que no y otros estén pensando que sí. Si la conclusión es que no, mi discurso se desmorona completamente. A la pregunta de si es mucho lo que se nos aporta, la respuesta debe ser sí, muchísimo. A la pregunta de quién debe pagarlo, nadie. Si no cumplimos con nuestros objetivos, nadie debe pagarlo. Y cualquier euro que se nos dé sería demasiado. Pero yo quiero hablarles de si cumplimos o no y les aseguro de que sí cumplimos. Lo hacemos de forma razonable y créanme que ni quiero serlo en este momento ni lo soy, ni complaciente ni triunfalista, y sabiendo que es evidente que lo podemos hacer mejor, evidentemente, y que no conseguimos sobresalientes en la cantidad de cuestiones que tenemos que abordar, ni mucho menos, y que seguro que en algunas cuestiones incluso suspendemos y no llegamos al aprobado. Pero el conjunto es equilibrado, esa es mi opinión, y estoy convencido de ello. Cometemos errores y nuestras parrillas no son perfectas, no pueden serlo, ni las nuestras ni las de nadie, porque la parrilla perfecta seguramente solo existe en la cabeza de cada uno de nosotros. Estoy seguro que este momento de mi intervención es el que temían con pavor, porque estarán pensando, ahora empezará a ponerse medallas, a enumerar un montón de cuestiones y de datos y de tal, que si uno dice que somos los mejores, que otro dice que tal, y voy a liberarles de ese momento, voy a liberarles, aunque algún apunte tengo que hacer. Tenemos datos que dicen que somos los más queridos, que hemos reducido los gastos mejor que nadie, que hemos mejorado nuestro resultado económico en un momento muy complicado. No voy a entrar en eso, seguramente en el turno de preguntas alguna cuestión me plantearán, pero lo que sí le digo es que dentro de estas obligaciones de las que les hablaba, atendemos a las mayorías y a las minorías, lo hacemos. Lo hacemos, y hay datos que también lo refrendan, pero les voy a liberar, pero sí les doy un dato que yo creo que es importante. Cada día, por nuestras pantallas de televisión, pasan más de 4 millones de personas que se pasean y nos ven. De esas, más de 1,5 millones
nos ven 1 hora o más tiempo. Más de 1,5 millones dedican más de 1 hora de su vida diaria a vernos a nosotros. Eso demuestra que atendemos a las mayorías. Y la cantidad de programas que están dirigidos a nichos de público más reducidos, pues también demuestran que somos la que atendemos a la minoría. Además de la televisión, tenemos la radio, hoy ha salido el EGM, hemos subido en nuestra cadena convencional, seguimos siendo el operador de radio autonómico con más oyentes. En Internet, pues también atendemos a las mayorías y a las minorías, servimos cada mes más de 4 millones de páginas por Internet. Nuestros contenidos están en YouTube, en Twitter, estamos nosotros en Twenty, en todas las redes sociales, en Facebook, etcétera. Tenemos programas que a veces se nos critican porque no los ve mucha gente en su emisión normal, pero después tienen cientos de miles de descargas en Internet y son usados para enseñar castellano en universidades de países, pues tanto norteamericanos como europeos. Y todo esto lo hacemos con productores andaluces. Casi todo lo hacemos con productores andaluces. Y se ha generado un sector en Andalucía que está formado por más de 4.000 personas. 4.000 personas que pertenecen a empresas para las que la RTVA es imprescindible. Somos imprescindibles, pero eso no significa que estas empresas dependan y estén cautivas de la RTVA. Y hay datos que lo demuestran perfectamente. Ha habido grandes éxitos del sector audiovisual en Andalucía donde la RTVA no ha participado. Y esto, más que dolerme, me enorgullece. Me parece fenomenal que haya proyectos andaluces en los que la RTVA no ha participado. Me gusta participar en todos los que podemos, pero también me gusta que empresas que sí que han nacido con la colaboración, con la participación de la RTVA, ahora desarrollen proyectos que triunfan en cadenas nacionales y en el cine y que nosotros ahí no hayamos tenido nada que ver. Me parece extraordinario. Decía que no tenía ninguna intención de ponerme medallas y no lo voy a hacer, aunque seguramente alguien de mi equipo me regañará después porque me piden, y me lo piden y mucho, que ponga en valor las cosas que hacemos bien, que son muchas. Lo que hacemos bien o mal, nosotros tenemos que explicarlo, y antes adelantaba algo, en muchos órganos, en la Comisión de Control Parlamentario, en el Consejo de Administración, en el Consejo Audiovisual, ante el Defensor de la Audiencia, en los propios consejos profesionales de la Casa. Todos estos órganos nos controlan, nos exigen, nos interrogan, nos miden y nos evalúan. Y les confieso que a veces nos ocupan más tiempo del que me gustaría. Pero es obvio que es una garantía ante los ciudadanos. Existen mecanismos más que suficientes para que estemos controlados. Y creo que eso es bueno, aunque seguramente deberíamos reflexionar sobre la forma de controlar y la forma de medir si cumplimos o no cumplimos. Y en este terreno, o para este objetivo, creo que será buenísimo el contrato programa, porque ahí vendrán perfectamente especificadas cuáles son nuestras obligaciones y, por tanto, nos podrán exigir el cumplimiento de las mismas con facilidad. He hablado de qué debe hacer un operador público como la RTVA, de cuánto cuesta, de quién debe pagarlo, de la coyuntura actual, de si cumplimos con nuestras obligaciones, de quién nos controla, y ahora, para terminar, me gustaría hablar de futuro. Un futuro que debe ser extraordinario si todos entendemos la importancia que tiene que Andalucía tenga unos medios de comunicación públicos fuertes que garanticen nuestra presencia en los distintos soportes y que nos protejan de lo que en biología llamaríamos especies invasoras. Porque si no hay un medio andaluz, habrá otro de fuera que ocupe ese hábitat. Son pocas las empresas que pueden mirar hoy su futuro sin un cierto grado de incertidumbre. El mundo está lleno de profundos cambios. Los efectos de la globalización son cada día más patentes, incluso en los aspectos más cotidianos de la vida de las personas y de las empresas. Y las consecuencias están llevando a cuestionar los cimientos de lo que durante los últimos 70 años ha sustentado las estructuras económicas, financieras, sociales y políticas del mundo, especialmente en el denominado mundo occidental del que nosotros formamos parte. Pero creo que a pesar de esas incertidumbres,
Es necesario capear la tormenta sin dejar de mirar el horizonte. Tenemos que gestionar el presente, pero tenemos que hacerlo sin dejar de construir el futuro. Y solo hay dos formas de afrontar el futuro: esperando a que llegue y adaptándose, o intentando liderarlo. Yo confío en nuestras capacidades para liderarlo. El expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, dijo que el mercado sirve, en todo caso, para organizar la producción, pero no para organizar la vida. Desde esa reflexión, mi trabajo al frente de la RTVA no consiste solo en organizar la producción de la RTVA para seguir siendo competitiva, sino fundamentalmente en organizar la vida que va a tener la RTVA en el futuro. Y les aseguro que para ello el mercado no puede ser la única fuente de inspiración. Sí que debe ser una, pero no la única. Estoy seguro de que tendremos que encontrar e inventar fórmulas novedosas, nuevos formatos, mejores contenidos y necesariamente tendremos que estar a la vanguardia tecnológica. Y más importante que esto todavía, en el uso de la tecnología de forma innovadora, de la tecnología de vanguardia. Seguro que tendremos que abundar y profundizar en una nueva relación más directa e interactiva con las personas que nos ven, nos escuchan y nos leen. Y también tendremos que estar presentes en todo el mundo a través de todos los canales posibles: Internet, satélite, redes de cable, televisión en movilidad, etc. Pero sobre todo, nuestro futuro se basa y se basará en el propósito de seguir siendo útiles a Andalucía, en seguir siendo útiles a la cohesión social y territorial de nuestra comunidad, en seguir siendo útiles al funcionamiento democrático de nuestra sociedad a través de un escrupuloso respeto a la pluralidad informativa, en seguir siendo útiles para dar la voz a las minorías, para eliminar desigualdades en el acceso a la información y para garantizar el ejercicio de derechos de los menos favorecidos, en seguir siendo útiles para la preservación y difusión de nuestro inmenso, diverso y enorme patrimonio cultural, en seguir siendo útiles para la superación de complejos históricos y para el crecimiento de la autoestima de los andaluces, por encima de los estereotipos que permanentemente nos atribuyen, en seguir siendo útiles para la consolidación de un sector audiovisual andaluz capaz de conquistar los mercados internacionales. Tenemos que seguir siendo útiles para el conocimiento, más allá de nuestras fronteras, de lo que somos y de lo que hacemos los andaluces. En definitiva, tenemos que seguir siendo útiles para el progreso y el futuro de Andalucía. Les aseguro que la RTVA es plural, está gestionada con eficiencia y transparencia. Nuestros órganos de gobierno son los más democráticos. Tenemos solvencia financiera y no tenemos deuda. Sin duda es un punto de partida extraordinario para que afrontemos ese futuro del que hablamos. Pero ni la pluralidad, ni la eficiencia, ni la transparencia, ni el respeto democrático, que son los valores que nos identifican y que vamos a preservar a ultranza, constituyen una garantía definitiva para nosotros. Lo que es una garantía para el futuro es ser útiles a Andalucía y mantener la legitimidad social que los andaluces nos dan. Muchas gracias. Gracias, señor Carrasco. Yo quisiera hacer una primera pregunta. Si, ¿a usted no le da la sensación a veces de que predica en el desierto? Un discurso que se hace del servicio público que tiene la RTVA, que afronta, que acoge como obligación, bueno, lo que cuesta a cada andaluz, etcétera, etcétera. ¿A usted no le da una sensación a veces de que predica en el desierto o de que no quieren escucharle? Bueno, lo digo por las múltiples críticas. Menos mal que eres de la casa. Bueno, la verdad es que sí. Si me preguntas si algunas veces tengo esa sensación, pero otras veces tengo la contraria. Como tengo esa sensación a veces, por eso empecé diciendo que intentáramos quitarnos los prejuicios, por lo menos durante media hora,
para que ese desierto al menos estuviera regado y abonado y fuera algo más receptivo a mis palabras, que sé que en muchas ocasiones no se reciben con esa actitud, pero también es lógico que cada uno tenga su forma de pensar. Hay veces que predico en el desierto y otras veces que predico ante gente que lo entiende perfectamente. Sobre todo porque hay personas que no se creen este discurso. ¿Por qué cree que no? ¿Qué es lo que se ha instalado con respecto a la RTVA para que un discurso de estas características en un momento dado no se crea? Cuando son datos, además, que se pueden comprobar. Bueno, yo tampoco es que no se crea. Yo creo que todo está lleno de matices. Yo entiendo el papel que juega cada uno. Yo entiendo que un medio de comunicación privado, pues, a veces le moleste que existamos los medios de comunicación públicos, porque ellos dicen que competimos con ellos y a veces buscamos eufemismos como que no competimos, que concurrimos y tal, pero realmente sí que es verdad que estamos en el mismo mercado y competencia hay. Y entiendo que les moleste y entiendo que cada uno tenga su forma de pensar. ¿Por qué se ha instalado esto? Pues por eso, porque cada uno tiene sus intereses, sus objetivos, y es lógico que cada uno piense de forma absolutamente libre. ¿Cree que hay campañas contra la RTVA? ¿Periódicas? ¿Orquestadas? No sé, le pregunto. Bueno, es verdad que generalmente por esta fecha, que coincide la Asamblea Anual de UTECA, de la Unión de Televisiones Comerciales, pues siempre suele haber en la prensa y demás más críticas sobre la publicidad y que ingresemos dinero de publicidad. Ellos defienden que solo nos financiemos con fondos públicos y bueno, es verdad que hay momentos puntuales donde aparecen en varios periódicos con coincidencia en las fechas y tal. Tampoco lo voy a denominar campaña y tampoco creo que haya que polemizar más allá de lo normal sobre esto. Ellos tienen sus objetivos, nosotros tenemos el nuestro. Tenemos unas obligaciones que no es que yo me levante por la mañana y me apetezca hacerlas, sino que es que, en fin, al director general lo elige el Parlamento y el Parlamento le dice qué tiene que hacer con la RTVA. Y nosotros las cumplimos, otros tienen otras obligaciones y opinan en función de su interés. Silverio Barriga, de la Universidad, pregunta, como servicio público en la RTVA, ¿cómo determinan las necesidades que atender de la sociedad andaluza? Y luego también pregunta cómo evalúan los resultados en relación a las necesidades por satisfacer. ¿Cómo determinamos las necesidades a atender? Pues están perfectamente explicitadas en la Carta del Servicio Público y en la Ley 18/2007. He enumerado muchas de ellas y ahí viene claramente enumerado qué tenemos que atender. Además de atender a todo esto, también dice, y lo he comentado, que tenemos que ser mayoritarios, que tenemos que ser competitivos y que tenemos que ser un medio de referencia en Andalucía. Por tanto, las áreas en las que centramos nuestras programaciones y los públicos a los que atendemos, pues son los que vienen ahí marcados. ¿Cómo evaluamos nuestros resultados? La verdad que, sobre todo en televisión, es tan fácil que solo se evalúe en función del dato de audiencia que tenemos cada mañana que a veces parece que es el único indicador. Nosotros intentamos que no sea el único, pero evidentemente es un indicador absolutamente útil. Si nosotros emitimos un programa que aspiramos a que sea mayoritario, pues lo medimos viendo si lo han visto los cientos de miles de personas a los que aspiramos. Pero si hacemos uno minoritario, también lo medimos viendo si lo han visto, no los cientos de miles, pero sí las decenas de miles que aspiramos a que lo vean. También medimos si hemos cumplido con nuestra obligación, viendo si se ha descargado en la televisión a la carta, que tenemos disponible en Internet. También medimos si lo hemos hecho bien o no, por la repercusión que tiene en el colectivo al que iba dirigido. Nosotros tenemos desde un defensor de la audiencia hasta presencia en casi todas las redes sociales de casi todos nuestros programas, con lo cual tenemos comunicación con los distintos ámbitos a los que nos dirigimos y también nos sirve como termómetro para ver si lo estamos haciendo bien o mal. A partir de ahí también hay cuestiones subjetivas que nos hacen pensar si lo hacemos bien o mal, y es que en la casa hay muchos profesionales que son muy buenos, que llevan muchos años, que lleváis muchos años en la casa y que también evaluáis lo que se hace en función de la profesionalidad. Hacemos programas, vemos si estamos satisfechos con el contenido,
vemos si cubre o cumple con las necesidades del colectivo al que se dirige y a partir de ahí sacamos conclusiones. ¿Es esclavo de las audiencias? Es que sí es esclavo de las audiencias. Lo digo porque muchas veces nos levantamos por la mañana, vemos periódicos y en algunos casos se señala, bueno, pues caída de los informativos de Canal Sur, la audiencia, programas, etcétera. Otras veces no. ¿Cómo estamos de audiencia? Y sobre todo si le preocupa mucho este concepto, ¿no? Es decir, si se considera un esclavo de ese concepto. Seguramente si estuviera con 3 amigos tomando un café y me preguntaran esto y quisiera responder rápido, diría que sí. Aquí no digo que sí, porque eso está lleno de matices. No soy esclavo de las audiencias. ¿Me preocupan las audiencias? Más que preocuparme, me ocupan y me ocupan mucho. A mí y al equipo de la RTVA. Me ocupan mucho porque es el termómetro que nos indica si lo que hacemos le gusta a las personas a las que nos dirigimos, y eso para mí es esencial. El concepto audiencia está cargado de connotaciones negativas. Parece que cuando se habla de audiencia se está hablando de telebasura, otro concepto que no me gusta nada, y solo de audiencias mayoritarias y tal. A mí me ocupa mucho la audiencia porque me ocupa y me preocupa mucho el comportamiento de la sociedad hacia el trabajo que nosotros realizamos, y eso es básico, absolutamente básico. Es verdad que los titulares normalmente pues simplifican más de la cuenta, porque para atraer la atención de los lectores de los periódicos que generalmente hablan de esto, pues hay que limitarse a eso, al titular llamativo. La realidad hay que analizarla con mucha más profundidad. Yo he dado algún dato hace un momento y puedo dar alguno más, porque me decías que cómo estamos en audiencia. Hoy ha salido, esta mañana, a las 8 de la mañana, ha salido la última ola del año 2010 del Estudio General de Medios, como he comentado. Según ese estudio, Canal Sur Televisión es líder indiscutible en Andalucía con un 20%, 19,4 creo que es, de cuota de mercado. Casi 4 puntos por encima de los siguientes. Sofres, en este momento, que es otra forma de medir la audiencia de televisión, en la que nos da datos cada día, el EGM solo nos lo da cada 3 meses, no nos da esa posición de liderazgo, nos da una posición inferior. Esto siempre es objeto de grandes titulares. Si uno sube 2 décimas, si uno sube 3 décimas, o si uno consigue el peor dato de su historia. Este sí me irrita, este titular, y lo sufríamos en Televisión Española ya, porque, claro, Televisión Española consigue el peor dato de su historia. Claro, es lógico que lo consiga. Si empezó en el 100% y cada vez hay más cadenas, pues va bajando. Eso no me gusta. Pero si estamos bien o estamos mal, estamos compitiendo por el liderazgo. Según el EGM, somos líderes absolutos de audiencia en la televisión. En la radio estamos manteniendo la posición. Somos el operador de radio autonómico con más oyentes. En Internet nos va estupendamente también, servimos 4 millones de páginas todos los meses. Nuestra emisión por satélite, es verdad que no tenemos datos objetivos y numéricos de qué pasa fuera de España, y nos gustaría tenerlo, pero no los tenemos, pero sí tenemos datos de España. Somos la televisión autonómica cuya emisión por satélite es más vista, y la segunda está a la mitad, tiene la mitad de audiencia que nosotros. Al final he tenido el momento de poner medallas, no a mí, sino al trabajo que se hace en la casa, pero es la realidad. Dedicamos muchas horas a que lo que hacemos le guste a los andaluces y a los que están fuera de Andalucía, y razonablemente lo conseguimos. A veces nos equivocamos, pero en general razonablemente lo conseguimos. Pregunta... Me estoy enrollando mucho, ¿no? No, vamos bien. Pregunta Antonio Manfredi, de Canal Sur. ¿Parrilla dirigida a un target de personas mayores es un tópico, es una realidad? A ver, si estructuramos a la sociedad por edades, el público al que más le gustamos son los mayores. Eso es una realidad, no es un tópico, es una realidad. Que, por cierto, no me preocupa en absoluto. Me parece extraordinario. No le veo ningún inconveniente, ninguno. Ahora, lo que sí es un tópico es que solo le gustamos a las personas mayores o al mundo rural. Eso sí es un tópico.
Esta pregunta que me han hecho a mí seguramente nadie se la haría al director de La Sexta y nadie le diría, por ejemplo, llevándolo al público joven. Nadie criticaría o diría, ¿es verdad que a La Sexta no la ven los jóvenes? Seguro que todos los que estamos aquí pensamos que a La Sexta la ven muchos jóvenes. Bueno, a Canal Sur Televisión lo ven más jóvenes que a La Sexta. Los jóvenes, dicho de otra manera, que me gusta más usarla, dedican más tiempo del total que están viendo la televisión a ver Canal Sur que a ver La Sexta. Los jóvenes de 13 a 24 años. Lo digo por llevármelo al extremo de romper el tópico, que seguramente en ese tópico nos imaginamos que solo los mayores ven Canal Sur y los jóvenes verán La Sexta y Cuatro. Bueno, pues no es exactamente así, aunque sí es cierto que el público más afín a Canal Sur Televisión, no a Canal Fiesta Radio, no a Canal Sur 2, pero sí a Canal Sur Televisión, que digamos que su notoriedad es tan grande que tapa un poco lo demás, el público más afín sí que es el público mayor. Orgulloso de ello. Isaías Pérez Saldaña, ya sabe que rige en estos momentos Cartuja 93, pregunta cuánto contribuye la televisión pública a la imagen deteriorada de Andalucía en nuestros viejos estereotipos acuñados en otras épocas, y dice si no falta una visión de otra Andalucía moderna y tecnológica. Y yo añado, esto es una cuestión mía, ya sabe usted, en los foros de Internet se dice que nosotros, bueno, que la RTVA, la televisión de la RTVA es una televisión cateta. A ver, este tema sí que es difícil y sí que es complicado. Y además voy a poner incluso algún ejemplo personal. Estoy seguro que hay gente que ve contenidos que nosotros emitimos que le parecen catetos y que abusan del tópico y que tal. Estoy convencido de ello. Estoy seguro que mucha gente ese mismo contenido lo valora como extraordinariamente bueno. Uno de los tópicos que nos critican desde algunos ámbitos pues es la copla. Por otro lado, la copla tiene una cantidad de seguidores, no entre un público de unas características determinadas y negativas, sino entre todos los públicos. El programa de copla nuestro es el líder entre el público urbano de Andalucía, por ejemplo. Ahora, es verdad que hay contenidos que seguramente hay gente que los valora como catetos. Pero también es verdad que hay mucho de prejuicio en eso. Y cuando hay un prejuicio, cualquier minuto que un espectador que tiene ese prejuicio vea de un contenido que refuerza ese prejuicio, lo multiplica por 100. Y cualquier minuto que ese mismo espectador ve de un contenido que es absolutamente contrario a ese prejuicio, lo divide por 100. A nosotros se nos critica por enseñar una Andalucía cateta, pero también se nos critica a veces por enseñar una Andalucía de futuro e innovadora. Hacemos las dos cosas y es evidente que hacemos las dos cosas. Y ahora me permiten que ponga un ejemplo personal sobre los tópicos, los prejuicios y lo difícil que es eliminarlos. Y lo haré rápido. Este fin de semana, el domingo por la tarde, estoy en casa, hago zapping y paso por una película que estábamos emitiendo nosotros del oeste. Mi hijo el mayor, con 14 años, lo ve. Yo no soy aficionado al cine del oeste, por tanto en casa no solemos ver cine del oeste. Dice mi hijo, papá, ¿por qué ponéis tantas películas del oeste? Le digo, Pablo, ponemos una a la semana los domingos por la tarde. Me dice, papá, ¿por qué ponéis tantas películas del oeste? Me repite la pregunta. Le digo, Pablo, insisto que ponemos una solo los domingos por la tarde. Y me dice, bueno, papá, ¿por qué ponéis una película del oeste los domingos por la tarde? Y digo, bueno, le expliqué por qué la poníamos y después llega a la conclusión, digo, yo no veo cine del oeste. Él me habrá visto pasar por la película del oeste o habrá pasado él, pues, alguna vez. Pero eso es una losa. Y si emitiéramos una película del oeste al mes, se seguiría pensando que emitimos películas del oeste. Tendríamos que estar 5 años sin emitir películas del oeste. Y pongo otro ejemplo sobre esto. Cuando Telecinco hizo la transformación de pasar, por simplificar, de las Mamas Chicho al Gran Wyoming, fue una evolución. Hace años Telecinco estaba identificada como la cadena de las Mamas Chicho. Y de repente cambió y quiso ser la cadena del Gran Wyoming. 2 años después de que las Mamas Chicho no salieran en televisión, en un estudio cualitativo que hicimos en Canal Sur, donde se hablaba de todas las cadenas, la gente criticaba a Telecinco por las Mamas Chicho. Por tanto, cambiar lo que alguien piensa es muy complicado. Si hiciéramos un desglose de lo que emitimos en toda la semana,
yo garantizo que hay muy pocas cosas catetas en cualquiera de nuestras parrillas. ¿Qué importancia le da al hecho, por ejemplo, de estar teniendo en este acto y de que nos acompañen los dos máximos representantes de la oposición del Gobierno? Hemos tenido a dos consejeros y tenemos a dos consejeros, o bueno, acaban de marcharse por cuestiones de agenda, pero ¿qué importancia le da a este hecho, que estén aquí en este acto? Bueno, yo en principio agradecimiento, como es obvio, porque sé que no es fácil organizar las agendas y obviamente me satisface como reflejo de una sociedad democrática. Usted sabe que en Internet las críticas van por decir que somos, que la RTVA es en este caso el cortijo del señor Griñán. Bueno, esa es una crítica que he leído en Internet y en otros sitios, pero también he leído alguna columna de un periódico que decía que por qué el Gobierno había entregado la radio y televisión pública de Andalucía a la oposición. Eso lo he leído también. Es verdad que es más frecuente lo primero que lo segundo, pero las dos cosas las he leído en Internet. ¿Recibe presiones o no recibe presiones? Un director general, no sé. ¿O qué nivel de presión tiene que aguantar? A ver, ahí depende mucho de las personas. Yo personalmente vivo presionado permanentemente. Yo me tomo mi trabajo con mucho interés y en fin, por mi forma de ser, vivo presionado. Si recibo presiones por la mañana para ver qué tiene que aparecer en el informativo, no recibo presiones por la mañana para ver qué tiene que aparecer en el informativo. Me imagino que esa era la pregunta. Y para nada, yo estoy seguro que la gente se imagina que la vida de un director general de un medio de este tipo, eso forma parte. Absolutamente para nada, ni del Gobierno ni de la oposición. Una cuestión, preguntan si es posible una RTVA autofinanciada y si cree razonable que para reducir el déficit público se rebajen las aportaciones públicas a los presupuestos de la RTVA. Si es posible una RTVA autofinanciada, bueno, no sé si se refiere a financiada solo con la actividad comercial, con los ingresos publicitarios, o solo con la subvención pública de la Junta de Andalucía. En estos momentos no. La RTVA tiene una configuración, una dimensión, una estructura y unas obligaciones. Y para cumplir con esas obligaciones, manteniendo esa estructura, pues hace falta una cantidad de dinero que en estos momentos no sería suficiente ni los ingresos publicitarios ni la subvención de la Junta de Andalucía. ¿Sería posible con esta estructura y con estas obligaciones? Sería posible si consiguiéramos incrementar muchísimo los ingresos comerciales o si la transferencia pública fuera mayor. Hay una cuestión, y precisamente cuando ha abordado el capítulo económico importante, que es el concepto salarial dentro de la RTVA, es decir, los trabajadores 1.660, si no me equivoco, y hay una cuestión, indudablemente, que se mueve también y que está ahí en el aire y que hay una cierta preocupación. ERE, la posibilidad de un ERE en la RTVA. ¿Esa posibilidad existe? ¿No existe? ¿Es un miedo? ¿Es uno de esos factores de la incertidumbre? ¿De incertidumbre mía te refieres? No, me refiero económica, me refiero de la situación actual. Yo creo que no está en mi agenda, por lo menos, no está en estos momentos, ni mucho menos. No le veo en estos momentos sentido a esa cuestión. Es verdad que a veces en la casa alguien me lo ha planteado, oye, se rumorea, se comenta, es que los rumores son tan fáciles, no se está trabajando en eso para nada. Otras críticas que hay también en distintos foros y sobre todo referidas en este caso a los trabajadores, un poco como que los empleados de la RTVA ganan mucho y trabajan poco. Vamos, que nos dicen poco más o menos que somos, digamos, unos privilegiados frente a otros trabajadores de la función pública. Bueno, a ver, los trabajadores de la RTVA ganan lo que figura en el convenio colectivo y cumplen con sus obligaciones como no podría ser de otra manera.
Seguramente hay otros trabajadores que tienen retribuciones inferiores porque tengan otros convenios colectivos o porque tengan menos experiencia o por cualquier motivo. Yo insisto en que los prejuicios y ese tipo de afirmaciones seguramente no las haga quien conozca bien la realidad. La retribución, yo no voy a valorarla si es mucha o es poca, es la que aparece en el convenio colectivo. Los trabajadores cumplen con sus obligaciones y si no las cumplen se les reclama, como es obvio, y gracias a que se cumplen con las obligaciones, pues somos una empresa que funciona bien y que cumple también con sus obligaciones. Las opiniones personales de cada uno de si una cantidad es mucha o es poca, eso es tan subjetivo. ¿Es usted rehén de los sindicatos? No. ¿O se considera rehén de los sindicatos? No, ni lo soy ni me considero. A ver, los representantes de los trabajadores son una parte muy importante de cualquier empresa y de una empresa de esta dimensión, pues mucho más todavía, por un motivo muy simple, porque hay que negociar cosas con los trabajadores y es imposible negociar con los 1.660, tienen que estar representados y los representan los representantes sindicales. Yo rehén de ellos, ni yo soy rehén de ellos, ni ellos son rehenes míos. Cada uno tiene su papel en la empresa. Yo creo que tenemos más cosas que nos unen que nos separan. Yo nunca he entendido esas diferencias entre la dirección y los trabajadores, los directivos y los trabajadores, como si los directivos no fuéramos trabajadores. Todos somos trabajadores, cada uno tenemos una responsabilidad, y esto no lo digo porque quede bonito, lo digo porque es que estoy absolutamente convencido de ello, y porque además veo lo que trabajamos los directivos, y por tanto somos trabajadores también. Todos tenemos un mismo objetivo, que es que la RTVA tenga futuro y sea una buena empresa. Y en eso unos se encargan de defender los derechos de los trabajadores y otros de tomar las decisiones. Y nos complementamos y ninguno somos rehenes de los otros. Lo que sí no está resultando fácil es la aplicación del decreto relativo al 5% de la masa salarial, ¿no? Imagino que estará en ese sentido en una situación al tener sociedades mercantiles dentro de la RTVA. Bueno, es cierto que digamos que la situación no es cómoda. El decreto obliga a reducir el 5% de los sueldos de los empleados públicos y funcionarios, excepto algunos ámbitos. Y da la casualidad que en nuestra empresa nos encontramos con compañeros a los que hay que reducirle, a los que se les ha reducido, y otros que no se les ha reducido porque el decreto así lo indica. Y eso, obviamente, no es una situación cómoda. ¿Qué proyecto tiene para la RTVA, señor Carrasco? El proyecto, y lo voy a decir en términos amplios porque tiene que ser en términos amplios, seguramente sería más entretenido que hablara del programa que vamos a estrenar la semana del Día Andalucía o de alguno que estamos trabajando para el año que viene, pero creo que eso sería ser demasiado corto de mira. El proyecto que yo creo que debe tener la RTVA para el futuro es seguir generando contenidos junto con el sector audiovisual andaluz, contenidos que sirvan para los objetivos que les voy a ahorrar el tener que escucharme de nuevo, cuáles son, que difundan la mejor imagen de Andalucía, que difundan, y en eso vamos a trabajar, el empresariado y el sector privado en Andalucía, creemos que es una de nuestras obligaciones, y que lo difundan en todos los soportes posibles y en todos los ámbitos donde la tecnología nos permita llegar. ¿Es la radio la hermana pobre de la RTVA con respecto a la televisión? No es la hermana pobre ni muchísimo menos. La radio y la televisión son medios diferentes que se consumen en momentos diferentes y con actitudes diferentes. Es verdad que la televisión es tan mayoritaria, es tan mega mayoritaria, porque la radio también es mayoritaria, y tiene tanto peso y tanta influencia y deja tanto pozo lo que se hace en la televisión, que muchas veces sí que tapa a la radio. Pero no me gusta para nada que se la califique como hermana pobre, y menos en nuestro caso, porque tenemos 4 cadenas de radio y las 4 creo que son extraordinarias. No me resisto a hablar de productoras.
¿Cómo se hace o cómo se seleccionan las productoras o cómo se da el trabajo o la productora es la que viene? En fin, un poco cómo se hace ese reparto de programas entre las productoras. O de esos tiempos, mejor dicho, de lo que es Canal Sur Televisión entre productoras. Lo que pasa es que... ¿O qué criterios? No hay reparto, sino que hay proyectos. La RTV tiene un procedimiento reglado con un registro público de programas donde la productora que tiene un proyecto, sea una productora grande, sea una productora pequeña, lo presenta y la casa tiene un mecanismo de valoración de esos proyectos hasta que en el órgano más alto, que es el Comité de Antenas, se decide su contratación o no. ¿Cuáles son los criterios? Pues los criterios... Aquí en el tema de los criterios tenemos un problema que a veces hace que se nos critique o que se nos pregunte por qué. Porque es cierto que hay una parte subjetiva. Hay una parte subjetiva en esa decisión. La hay en Canal Sur y la hay en todas las televisiones del mundo. Es imposible valorar un proyecto de un programa sin que haya cierta subjetividad. ¿Cómo intentamos controlar esa subjetividad? Pues que no sea la subjetividad de una persona, sino que sea la subjetividad de varios equipos. Primero un comité técnico de programas y después un comité de antenas. ¿Y los criterios que manejamos? Pues el que contribuyan a conseguir los objetivos que tenemos marcados. Estoy seguro que muchos de los que me escuchan pensarán que estoy vendiendo la moto, pero créanme que es exactamente así. Cuando decidimos en los comités que nos toca decidirlo, que vamos a hacer un programa, la clave es que pensemos que ese programa nos va a ayudar a conseguir nuestros objetivos. Que lo pensemos en base a qué. En base a la idea que nos proponen, al formato que nos proponen y al equipo que hay detrás, obviamente. La idea sola no vale. Las ideas, y a lo largo de mi vida profesional me han propuesto cientos, por no decir miles, casi todas han sido buenas, de verdad. Casi todas las ideas que me han propuesto me han parecido buenas. Pero la idea tiene que llevar detrás un formato. Una idea en el aire no vale, eso tiene que estar traducido de la forma más precisa posible a un formato de televisión. Y tiene que haber detrás un equipo que te transmita la solvencia de que saben convertir ese formato que está en un papel en un producto televisivo. Y esas son las claves que nosotros manejamos para tomar la decisión. ¿Hay algún trato de favor hacia alguna productora? Porque sabe también que esas son algunas de las críticas que usted también tiene que leer en algunos periódicos. Pues sí, claro que las tengo que leer. Y se utilizan a veces términos que me irritan enormemente, pero obviamente no hay ningún trato de favor. Nosotros valoramos el proyecto que contiene una idea y un formato y valoramos el equipo y la experiencia que tiene el equipo que hay detrás. ¿Cuáles son los planes para el tercer canal? Pregunta una de las personas que están en este salón. Y luego también, por otro lado, Julián Hidalgo, de Uri Televisión. ¿Cuándo está previsto dar el salto total, pregunta, al HD? Aquí algunos de los presentes están aburridos de escucharme hablar de esto porque forman parte de órganos donde lo hablo mucho. Porque se me pregunta mucho. El tercer canal. A ver, nosotros tenemos el múltiples que tenemos asignado el 75% de ese múltiple. El múltiple es, digamos, la tubería por donde emitimos. Tenemos el 75% que nos permite emitir 3 canales, o como se llama en el mundo digital, 3 programas. Uno es Canal Sur Televisión, otro es Canal Sur 2 y tenemos ahora mismo otro 25% que nos permite emitir otra señal. Y todavía no tenemos decidido a qué lo vamos a destinar. Estamos trabajando y estamos emitiendo en alta definición en pruebas, como saben, y estamos viendo definitivamente a qué se dedica ese trozo de tubería que tenemos disponible para emitir contenido. Y que puede ser un tercer canal informativo, por ejemplo, que se ha hablado de eso y valoramos esa posibilidad. Puede ser la misma señal que emitimos en otros canales, en otros de nuestros canales, en alta definición, o puede ser incluso una combinación de ambas cosas en distintas horas del día. Estamos en esa reflexión y en ese debate y evidentemente pues haciéndolo con pies de plomo porque los recursos son absolutamente limitados y las obligaciones cada vez son mayores.
La alta definición. Nosotros ahora mismo no podemos emitir todos nuestros contenidos en alta definición, ni nosotros ni nadie en España. Hay cadenas que han quitado lo de en pruebas, pero obviamente no están emitiendo en alta definición, porque son muy pocos los platós que están equipados de forma completa en toda la cadena de producción con equipos de alta definición. Casi todas las cadenas producimos ya los programas que se hacen con cámaras autónomas en alta definición, porque ese equipamiento sí que es más fácil de adquirir, y eso yo creo que lo estamos haciendo casi todos, pero no los platós que no están equipados casi ninguno. Cuando tengamos ese equipamiento completo y tengamos el ancho de banda suficiente para emitir las 24 horas en alta definición, pues ahí lo haremos. ¿Somos competitivos con respecto a las nuevas tecnologías y sobre todo si nos ponemos en comparación con otras televisiones de carácter autonómico? Esta es la típica pregunta que parece que estaba preparada, porque pues me viene al pelo para decir que la semana pasada nuestro director técnico recogió en Madrid un premio nacional que se llama Producción Profesional, creo que se llama la revista o algo así, a la mejor instalación de España del año pasado o de este año. Y nos lo han dado por la digitalización de todos nuestros centros. Estamos a la última, seguro que hay alguna televisión que tiene un equipamiento más moderno que el nuestro, seguramente será más pequeña que nosotros y le es más fácil estar a la última. Nosotros tenemos una dimensión importante y en fin, tenemos que medir también los recursos y tampoco hay que tirarse a las piscinas sin agua. Pero estamos con un nivel de equipamiento tecnológico razonable. En lo que no lo estamos, hemos dado los pasos para estarlo. En los próximos meses tendremos un sistema de continuidad y de emisión nuevo que se está renovando en estos momentos y estamos razonablemente bien. Una preguntita amable de Juan Francisco Camacho, de Izquierda Unida. Dice: en tiempos de crisis una sonrisa siempre es agradecida. ¿Para cuándo un programa, dice, de humor satírico sobre nuestros políticos como Polonia de TV3 o Vaya Semanita de TV? Pues algo de eso tenemos. No tenemos un programa específico de eso, es cierto. Y creo que estaría bien tenerlo. Pero por aquí anda Manu, que no sé bien dónde está, aquí, y a veces da un repasito por la izquierda y por la derecha, que es importante. ¿Para cuándo un programa de ese tipo? Cuando tengamos, y esto seguramente pondrá a trabajar al sector, cuando tengamos un proyecto potente que nos haga pensar que tiene futuro, pues seguramente lo abordemos. ¿Y cree que nuestros políticos estarían, no sé, aceptarían esas críticas, no? ¿Cómo lo vivirían? Pues ahí están ellos y el señor Banderas están diciendo sí. Estoy seguro de que sí, lo tenían que contestar ellos. Por cierto, ¿qué pasa con Andaluces por el Mundo? Que también es algo que se está moviendo ahora mismo también en los foros, en las redes sociales. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con este programa, que además es uno de los más importantes también que hemos tenido aquí en la RTVA? Para nosotros y para mí concretamente, Andaluces por el Mundo es un ejemplo de programa de una televisión pública como Canal Sur. Nosotros llevamos emitiendo Andaluces por el Mundo pues muchos meses y años de forma ininterrumpida todas las semanas. Es verdad que con motivo del reconocimiento del flamenco como patrimonio de la humanidad y del apoyo que la Casa ha hecho al flamenco, pues pusimos en marcha un programa que dirige y produce Jesús Quintero, que está también aquí entre nosotros, y que ubicamos en la noche del lunes, y eso ha hecho que temporalmente Andaluces por el Mundo no esté en la parrilla, pero Andaluces por el Mundo es un programa emblemático y que cumple a la perfección algunas o muchas de las obligaciones que tiene esta casa, por tanto continuará en nuestras parrillas. Una última pregunta. ¿Hay que rediseñar la RTVA de cara al futuro? ¿Habría que hacer un rediseño de la misma? ¿Y en qué sentido? Si depende de a qué ámbito te refieras. Ahora mismo estamos trabajando en rediseñar muchas cosas de la RTVA, entre otras cosas, algunos decorados y la imagen o la identidad de la continuidad. Si te refieres a la estructura de la empresa,
si hay que rediseñarla. A ver, yo no sé si hay que rediseñarla y no sé si es la estructura. Quiero que se me entienda bien en esto, pero obviamente lo que sí creo es que las empresas tienen que ser flexibles y evolucionar conforme evolucionan los tiempos. Una empresa no se puede quedar parada y ser estática mientras el mundo avanza alrededor. En ese sentido, no creo que haga falta rediseñarla, pero sí tenemos que tener la flexibilidad suficiente para adaptarnos a cada momento que estemos viviendo. ¿Va a seguir predicando aunque sea en el desierto? Nunca me he sentido un predicador y no es lo que más me gusta del mundo. Seguiré diciendo lo que pienso en cada ámbito donde me toque expresarme. Señor Carrasco, gracias. Yo sé que muchas preguntas no eran nada sencillas, fáciles, y la verdad es que yo no sé qué se le pasa por el cuerpo cuando usted abre un periódico y se habla mal de la RTVA y de usted. No sé, ¿qué sensaciones? ¿Qué es lo que...? Me cabreo bastante. Sobre todo cuando no es cierto o cuando es injusto. Y me va a permitir que añada una cosa. A veces los medios escritos, que son en general críticos con nosotros, y a mí me parece bien que sean críticos, somos un medio público y estamos también para eso. A veces dicen cosas que no son ciertas. Eso me irrita enormemente, enormemente. Pero muchas otras veces dicen cosas que son ciertas y parece que con eso ya está bien. Pero generalmente también me irrita enormemente, porque aunque sean ciertas, reflejan una RTVA que no se corresponde con la realidad. Porque se buscan 4 pinceladas que son ciertas, pero la foto que muestran nuestra no es la correcta. Y parece que un medio con eso ha cumplido con su obligación, y creo que no lo ha cumplido. Por tanto, cuando veo ese tipo de cosas, la verdad es que me cabreo. Pero hay una cosa que sí ha cambiado. Recuerdo el primer día que se publicó, que parecía que yo iba a ser el director general de la RTVA, y al día siguiente abrí un periódico y tenía una página enterita dedicada a mí, diciéndome de todo menos bonito. Tal y como la vi, la leí, cogí el ordenador y empecé a escribir, como un loco. Eso ya no lo hago. Me cabreo, pero no me pongo a escribir como un loco. Gracias, señor Carrasco. Cierra este acto don José Atalaya, que es director comercial de Andalucía Occidental del Grupo Santander. Yo creo que se oye. Sí. Ahora. Bueno, Pablo, en nombre de los patrocinadores, Vodafone y Grupo Santander, quiero felicitarte por esta magnífica ponencia de alto contenido y de gran valor, y que la has llevado perfectamente sobre nuestra querida radiotelevisión andaluza. Muchas gracias, y a todos ustedes pues agradecerles su presencia en este acto. Que tengan un buen día.